El carboncillo temblaba en la mano de Amara, no por el frío de la mañana valenciana de octubre, que se colaba sutil por la ventana entreabierta de su habitación, sino por el torbellino que le agitaba el pecho. En el papel, un rostro sin ojos la miraba, una maraña de líneas furiosas donde debería estar la serenidad del pelo afro que ella misma llevaba recogido bajo un pañuelo, como un secreto. ¿Era así como el mundo la veía? ¿O era así como ella se sentía, un borrón de angustia en un lienzo demasiado blanco? Valencia, con su luz dorada y el aroma a azahar y salitre, a menudo parecía un paraíso ajeno, un escenario brillante para vidas que no eran la suya. Amara tenía 16 años y un don secreto para el arte que florecía en la penumbra de su cuarto, en cuadernos gastados que escondía bajo el colchón. Sus padres, llegados de Guinea Ecuatorial antes de que ella naciera, le habían enseñado la resiliencia con el ejemplo, con jornadas de trabajo que comenzaban antes del alba y terminaban mucho después del atardecer. Le habían hablado de orgullo, pero también de cautela. El orgullo era un escudo, la cautela una armadura necesaria. Ella intentaba llevar ambas, pero a veces pesaban demasiado. El Instituto de Bachillerato Vicente Blasco Ibáñez era un microcosmos de la ciudad, una mezcla de acentos, de pieles, de sueños y de desigualdades. Para Amara era, sobre todo, el territorio de Borja. Borja Llorente, con su pelo rubio perfectamente despeinado, su ropa de marca que gritaba el dinero de su familia y una sonrisa que nunca alcanzaba sus fríos ojos azules. Su padre, Ricardo Llorente, era un conocido promotor inmobiliario con aspiraciones políticas, un hombre cuya cara aparecía en carteles, prometiendo una Valencia más segura y próspera para todos. Amara se preguntaba si ese todos la incluía a ella. El acoso había comenzado de forma sutil, como una llovizna fina que apenas se nota hasta que te cala los huesos. Miradas despectivas, risitas ahogadas cuando ella hablaba en clase, el típico no te hemos visto cuando se tropezaban con ella en el pasillo. Pero desde que Borja había repetido curso y caído en su clase, la llovizna se había convertido en tormenta. Aquel lunes, la clase de literatura giraba en torno a la poesía de Lorca. Amara, que amaba las palabras casi tanto como las imágenes, se atrevió a levantar la mano para comentar un verso sobre la luna gitana. Su voz, al principio un hilo, ganó algo de fuerza al hablar de la metáfora. Cuando terminó, un silencio denso llenó el aula, roto por la risa estridente de Borja. «Anda, la poetisa africana», dijo, arrastrando las palabras con sorna, «a ver si nos recitas algo en tam-tam». Las risas de sus acólitos, un grupito de chicos y chicas que orbitaban a su alrededor como satélites sin luz propia, resonaron en el aula. La profesora, doña Concha, una mujer menuda y de mirada cansada, solo carraspeó y dijo: «Borja, un poco de respeto. Continuemos». Amara sintió como la sangre le subía a las mejillas, un calor humillante. Se encogió en su asiento, el orgullo hecho añicos, la armadura de la cautela llena de grietas. Las palabras de Lorca, antes tan hermosas, ahora sabían a ceniza en su boca. El resto de la mañana fue una tortura. Cada mirada le parecía una acusación, cada susurro una burla. En el patio, Borja y su séquito la rodearon cerca de la fuente seca. «¿Qué pasa, morenita? ¿Te ha comido la lengua el gato de la selva?», espetó Borja, acercándose demasiado, su aliento oliendo a chicle de menta y malicia. Uno de sus amigos, más torpe pero igual de cruel, intentó tocarle el pelo. «¡No me toques!», gritó Amara, apartándose bruscamente. Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Uy, qué fiera», se burló Borja. «Si solo queríamos ver si es de verdad o un estropajo». Las risas volvieron, más fuertes esta vez. Amara se sintió pequeña, atrapada. Quería gritar, llorar, desaparecer. Agarró con fuerza las correas de su mochila y, buscando un hueco entre ellos, echó a correr hacia la salida, sin importarle las miradas ni los comentarios que la seguían como avispas. Los días siguientes se convirtieron en una lenta agonía. Amara intentaba hacerse invisible, caminaba pegada a las paredes, evitaba los lugares concurridos, comía el bocadillo en un rincón apartado del parque de Capçalera, cerca del biopark, donde los sonidos de los animales lejanos le ofrecían un consuelo extraño, un eco de un continente que solo conocía por las historias de sus padres y sus propios dibujos. Su cuaderno se llenó de figuras oscuras, de ojos vacíos y bocas selladas, dibujaba su angustia, su rabia impotente, su soledad. En Instagram, bajo un seudónimo, Alma de Tinta Negra, colgaba algunas de sus creaciones más abstractas, acompañadas de versos cortos, fragmentos de su alma herida que lanzaba al ciberespacio como mensajes en una botella.
Leo Soler estaba en la misma clase que Amara y Borja. Era un chico observador, de los que preferían escuchar hablar con una inteligencia aguda y un aire ligeramente cínico que a veces se interpretaba como indiferencia. Formaba parte del grupo de Borja más por inercia y conveniencia que por afinidad. Sus padres eran amigos de los Llorente, veraneaban en el mismo complejo de Javea. Leo había presenciado el incidente en la clase de literatura y la escena del patio. Al principio sintió una punzada de incomodidad, pero la ahogó con la costumbre de no buscarse problemas. El racismo de Borja no era nuevo, pero últimamente parecía más desatado, más cruel. ¿Y Amara? Amara era demasiado silenciosa, demasiado fácil de convertir en diana. Un viernes por la tarde, mientras Leo navegaba por Instagram, un dibujo le llamó la atención. Era de Alma de tinta negra. Una figura femenina estilizada, de espaldas, con un cabello que era una galaxia de estrellas contenida, y de sus hombros caían cadenas hechas de palabras hirientes: estropajo, negra, vuelve a tu país. El pie de foto era un verso: soy la sombra que ilumina el lienzo que otros manchan. Algo en ese dibujo, en esas palabras, le resonó profundamente. Sintió una vergüenza fría al reconocer algunas de las palabras que él mismo había oído, o incluso reído por compromiso. Empezó a seguir la cuenta, intrigado. El acoso de Borja contra Amara escaló. Un día le escondieron la mochila. Otro, encontraron su cuaderno de bocetos, uno menos secreto, el que usaba para las clases de plástica, y Borja dibujó caricaturas racistas sobre sus delicados estudios de anatomía. Amara lo encontró en la papelera, roto y manchado. Esa tarde no pudo contener las lágrimas. Lloró en silencio en el baño del instituto, un llanto amargo que sabía a derrota. Fue entonces cuando, al salir con los ojos enrojecidos, se topó con Leo, que la miró con una expresión extraña, indescifrable. Amara bajó la cabeza y pasó de largo, avergonzada. Leo no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Amara llorando, ni los dibujos de Alma de tinta negra. A tocavos. La sensibilidad, la temática, ¿podría ser ella? La idea lo inquietó. Si era Amara, el cinismo de Borja era aún más monstruoso. Empezó a observar a Amara con más atención en clase, no como la víctima silenciosa, sino como la posible artista detrás de aquellas imágenes poderosas. Notó la forma en que sus dedos a veces trazaban figuras invisibles en el pupitre, la intensidad de su mirada cuando pensaba que nadie la veía. El punto de inflexión para Leo llegó durante una clase de ética. El tema era la discriminación y los derechos humanos. Borja, con su habitual arrogancia, soltó un comentario sobre cómo algunos se ofenden por todo, y que la piel oscura aguanta mejor el sol y las bromas. Varios rieron. La profesora intentó reconducir el debate, pero el daño estaba hecho. Amara se había quedado inmóvil, su rostro una máscara, pero Leo vio el temblor casi imperceptible de sus manos, y en ese momento sintió una oleada de algo parecido a la rabia y una profunda vergüenza por su propio silencio. Esa tarde, Leo le envió un mensaje directo a Alma de tinta negra: tu arte es increíble. Sigue adelante. No dejes que nadie apague tu luz. No firmó con su nombre, solo un escueto, un admirador. Amara leyó el mensaje varias veces. En medio de tanta oscuridad, aquellas palabras fueron como una cerilla encendida en una habitación oscura. ¿Quién podría ser? Por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de esperanza, la sensación de no estar completamente sola. Los días siguientes, Amara notó un cambio sutil en Leo. A veces sus miradas se cruzaban y él le sostenía la mirada un instante, con una expresión que ya no era indescifrable, sino que parecía transmitir una especie de apoyo silencioso. Un día en la cafetería, cuando Borja empezó a hacer comentarios despectivos sobre la música africana que sonaba de fondo, Leo dijo en voz alta, aunque sin dirigirse a nadie en particular: a mí me gusta. Tiene ritmo. Borja lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Fue un pequeño acto, pero para Amara significó mucho. Animada por el mensaje anónimo y la actitud incipiente de Leo, Amara empezó a canalizar su dolor de una forma diferente. Sus dibujos se volvieron menos oscuros, más desafiantes. Dibujó retratos de mujeres negras fuertes, con el pelo afro como coronas, la mirada alta. En su cuenta de Instagram empezó a escribir poemas más directos sobre el racismo y la resiliencia. Las respuestas empezaron a llegar, comentarios de apoyo de desconocidos, algunos compartiendo sus propias experiencias. Su pequeño rincón secreto en Internet se estaba convirtiendo en una comunidad. La tensión en el instituto crecía.
Borja, quizás intuyendo que Amara ya no era tan fácilmente intimidable o molesto por la nueva actitud de Leo, redobló sus esfuerzos. El ciberacoso se sumó a las tácticas habituales. Comentarios anónimos crueles aparecían en las pocas fotos personales que Amara tenía en otras redes. Memes racistas circulaban por los grupos de WhatsApp de la clase. Amara intentó bloquear, ignorar, pero era como intentar detener una marea con las manos. Un día Amara llegó a su taquilla y la encontró vandalizada con insultos racistas pintados con spray rojo. Dentro, sus libros estaban destrozados. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no era solo ella. Era un ataque directo, un mensaje de odio que todos podían ver. Esta vez no lloró. Sintió una rabia fría y una determinación nueva. Fue directamente a la dirección del instituto. El director, un hombre apocado y más preocupado por la reputación del centro que por el bienestar de sus alumnos, escuchó con impaciencia y prometió investigar, lo que Amara sabía que era sinónimo de no hacer nada. Al salir del despacho, se encontró con Leo. Él había visto la taquilla. Amara, lo siento muchísimo, dijo, su voz cargada de una sinceridad que la conmovió. Esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer, Leo?, preguntó ella, su voz temblando a pesar de su resolución. Su padre es Ricardo Llorente. Aquí nadie se atreverá a tocarle un pelo a Borja. Quizás no aquí dentro, dijo Leo pensativo. Pero fuera, la gente tiene que saber lo que pasa. Tu arte, Amara, tus dibujos, tus poemas, son poderosos. Podrían ser nuestra voz. Amara lo miró. La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. ¿Usar su arte, su refugio, como un arma? ¿Crees que serviría de algo?, susurró. Creo que es nuestra mejor oportunidad, respondió Leo. Y no estarás sola. Te ayudaré. Así comenzó una colaboración improbable. Amara dibujaba y escribía con una intensidad febril. Leo, que tenía más habilidades con la tecnología, la ayudó a crear un blog anónimo donde pudieran colgar el material de forma más estructurada, combinando los dibujos de Amara con testimonios anónimos de otros estudiantes que habían sufrido acoso por parte de Borja o simplemente estaban hartos de su impunidad. Lo llamaron Voces Anónimas I.S. Blasco Ibáñez. Leo se encargó de difundir el enlace discretamente a través de perfiles falsos en redes sociales, dirigiéndolo a estudiantes, padres e incluso a periodistas locales. Mientras tanto, Ricardo Llorente estaba en plena precampaña para las elecciones municipales. Su lema, por una Valencia de todos para todos, adornaba farolas y vallas publicitarias. Un día su jefa de campaña, una mujer astuta llamada Silvia, le mostró el blog. «Ricardo, tienes que ver esto. Parece que hay un problema en el instituto de Borja, y lo están relacionando con él». Ricardo leyó los posts con el ceño fruncido, reconoció el estilo de los insultos, la arrogancia descrita. Eran cosas de críos, magnificadas. Niños siendo niños, Silvia, algún resentido. Borja es un buen chico, un poco trasto, pero con buen fondo. Esto es una campaña de desprestigio. Puede ser, Ricardo, pero se está extendiendo. Algunos comentarios mencionan tu nombre, tu campaña. No nos conviene este tipo de publicidad negativa. Habla con Borja. Asegúrate de que no está metido en ningún lío serio. Ricardo, más por cálculo político que por preocupación genuina, decidió tener una charla con su hijo. Borja, por supuesto, lo negó todo. Dijo que era una invención de una negrita resentida y 4 pringados. Ricardo, queriendo creerle o simplemente no queriendo complicarse, le dio una palmada en la espalda y le dijo que tuviera más cuidado con quién se juntaba. El blog, sin embargo, empezó a ganar tracción. Un pequeño periódico digital local se hizo eco de la noticia, hablando de presunto acoso racista en un conocido instituto valenciano. No daban nombres, pero la presión aumentaba. La dirección del instituto convocó una reunión urgente de profesores. Doña Concha, la profesora de literatura que había cargado con la culpa de su pasividad inicial, decidió hablar. Contó lo que había presenciado en su clase. Otros profesores, con más o menos reparos, también admitieron haber notado tensiones. El clímax se acercaba con la Semana Cultural del Instituto, un evento anual que incluía exposiciones de arte, actuaciones musicales y charlas. Borja, irónicamente, formaba parte del comité organizador estudiantil. Amara y Leo supieron que era su oportunidad. Borja, sintiéndose acorralado por la creciente atención mediática y el ambiente enrarecido del instituto, planeaba una sorpresa para Amara. Durante la exposición de arte, donde Amara había sido animada por la profesora de plástica, ahora más consciente y solidaria,
A presentar algunos de sus trabajos más neutros, Borja pensaba proyectar versiones manipuladas y ofensivas de los dibujos de Alma de tinta negra, junto con comentarios racistas anónimos que él mismo había fabricado para demostrar que ella era la que incitaba al odio. Quería humillarla definitivamente. Leo se enteró del plan a través de uno de los acólitos de Borja, que empezaba a tener miedo de las posibles consecuencias. Corrió a avisar a Amara. «Tenemos que adelantarnos, Amara», dijo Leo con urgencia. «Tenemos que mostrar la verdad antes de que él pueda retorcerla». Amara sintió un nudo de miedo en el estómago, pero también una extraña calma. Ya había llegado demasiado lejos para retroceder. «Tienes razón», dijo. «Hagámoslo». La tarde de la inauguración de la Semana Cultural, el salón de actos del instituto estaba lleno. Estudiantes, profesores, padres. Ricardo Llorente estaba allí en primera fila como invitado de honor para dar un breve discurso sobre la importancia de la cultura en la juventud. Su sonrisa era impecable, su traje caro. Mientras el director daba la bienvenida, Leo, desde la cabina de proyecciones donde se había ofrecido como voluntario técnico, preparó el material que habían recopilado. Capturas de pantalla de los insultos, grabaciones de audio de Borja, hechas con disimulo por otros estudiantes hartos, testimonios escritos, y en el centro, los dibujos de Amara, los originales, los que contaban su historia de dolor y resiliencia. Justo antes de que Borja pudiera ejecutar su plan, y mientras Ricardo Llorente se levantaba para dirigirse al atril, las luces del salón principal se atenuaron y la gran pantalla detrás del escenario cobró vida. No con el logo del instituto, sino con un dibujo de Amara, un rostro de mujer negra con lágrimas de tinta y una mordaza hecha de insultos. Luego, una sucesión de pruebas irrefutables del acoso de Borja, culminando con un mensaje: «Esta es la Valencia de todos», voces anónimas y es Blasco Ibáñez. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. Las caras de los estudiantes eran una mezcla de shock, incredulidad y en algunos una sombría confirmación. Borja se quedó paralizado, pálido como el papel. Ricardo Llorente se detuvo a mitad de camino hacia el atril, su sonrisa congelada, mirando la pantalla con horror, y luego a su hijo, cuya expresión de culpabilidad era innegable. La jefa de campaña de Ricardo, Silvia, se tapó la boca, entendiendo la magnitud del desastre. Amara estaba entre el público, junto a Leo, que le apretó la mano con fuerza. Temblaba, pero mantenía la cabeza alta. Vio cómo algunas miradas se volvían hacia ella, esta vez no con burla, sino con una nueva comprensión, quizás incluso con admiración. El director del instituto, balbuceando, intentó recuperar el control, pero el daño estaba hecho. El murmullo creció hasta convertirse en un clamor. Varios padres empezaron a exigir explicaciones. Ricardo Llorente, por primera vez en mucho tiempo, pareció quedarse sin palabras. Miró a su hijo, luego a la pantalla, luego al público expectante. La máscara de político afable se había resquebrajado, dejando al descubierto a un hombre superado por la situación. Los días que siguieron fueron caóticos, pero catárticos. El instituto abrió una investigación formal y exhaustiva. Borja fue suspendido inmediatamente. Otros estudiantes que habían participado en el acoso también enfrentaron medidas disciplinarias. La prensa local, esta vez con más base, cubrió la historia extensamente. La campaña de Ricardo Llorente sufrió un golpe devastador. Se vio obligado a emitir una disculpa pública, torpe y claramente redactada por su equipo de crisis, donde lamentaba profundamente cualquier malentendido o comportamiento inapropiado y prometía medidas educativas para su hijo. Para Amara, la vida no cambió de la noche a la mañana. Las cicatrices emocionales seguían allí. Pero algo fundamental se había transformado. Ya no se sentía invisible ni silenciada. Había encontrado su voz, y su arte había sido el vehículo. Leo se convirtió en un amigo inseparable, y otros compañeros, antes distantes o temerosos, empezaron a acercársele, a hablar con ella, a reconocer su valentía. La profesora de plástica la animó a participar en un concurso de arte joven a nivel autonómico con sus dibujos sobre identidad y resiliencia. Unas semanas después, Amara recibió una carta. Era de Ricardo Llorente. No era una